Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 23 de agosto. Hoy nos reunimos para alabar y aprender de Dios. Los invito para que demos toda la reverencia a nuestro Padre Celestial, estando atentos a su palabra. Así que dispongámonos. A pesar de estar en casa, estemos atentos y separemos este tiempo para dedicarlo a Dios y no nos distraigamos con nada. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Y allí, así como usted está, oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tenernos reunidos en torno a tu palabra. Hoy queremos alabarte, dedicarte palabras sentidas, pero también queremos estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar. Señor, hoy dispón nuestro corazón para que aprendamos y pongamos por obra lo que tú nos enseñas. Señor, y bendice por favor a nuestros hermanos, a cada una de las familias que nos están viendo a través de este medio. Señor, bendícelos en lo que ellos necesitan según sea tu voluntad. Y Padre, ponemos este tiempo, este servicio en tus manos para que seas tú quien nos dirija y que todo lo que se haga sea conforme a lo que tú quieres que se haga. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, ¿y qué tal si ahora nos unimos desde sus hogares y desde aquí para que alabemos a Dios con la música? Buenos días, hermanos. Siempre esperando que todos estén muy bien en casa, esperando que todos estén disfrutando del día de hoy, una nueva transmisión, un nuevo día para poder honrar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a orar para empezar este rato de música y para ponernos en sintonía y disponer nuestro corazón a adorar y a bendecir el nombre de Dios. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por una semana más que estamos llegando hasta los hogares, gracias por una semana más que nos has permitido disfrutar de esto que has creado, de tu planeta, Señor, de tu universo, de todo, Señor, de poder disfrutar de las bendiciones que nos das día a día. Te damos gracias por el día de hoy. Bendice nuestro corazón, dispón nuestra mente, Señor. Trabaja con nuestro entendimiento y con nuestras necesidades, Señor, y que tu palabra nos refleje cuál es tu voluntad, Padre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida
vida, triunfando invicta. Veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a volver a cantar. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán.
amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Buenos días, iglesia, qué bueno poder saludarlos, espero que se encuentren bien, ustedes, sus familias. Es un placer de verdad poder estar aquí, poder conectarnos a pesar de este tiempo que tal vez ha sido un poco diferente, pero también un tiempo que nos ha enseñado a ser un poco más pacientes, a ser más tolerantes, también compartir más con la familia, y espero que ustedes les estén pasando mejor.
y también que puedan acercarse más a Dios. Es un tiempo como más de paz, más de tranquilidad, no tan acelerados como tenemos que estar siempre, y también de acercamiento y de enseñanza. Hemos aprendido que no todo es como nosotros queremos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, y a veces se nos complica y necesitamos pasar por esto para fortalecernos. Me alegra mucho poder saludarlos, que estén bien, que estén con sus familias, que estén pasando un buen rato compartiendo, y espero que nos podamos ver pronto, que todo esto pase. Y bueno, muchos saludos para ustedes y sus familias. Un abrazo a todos. Chao. Muy buenos días, hermanos. Espero que estén todos muy bien. Personalmente, un poco triste por la partida de Mario González, el papá de Frances, que falleció el día 14. Aparte de amigo, era también compañero de un grupo, de una célula que teníamos, una pequeña célula, en la cual él era muy activo. Y lo vamos a extrañar muchísimo. Pero nos queda la satisfacción de que él cumplió con el único requisito para la salvación, que es recibir ese regalo que Jesucristo nos dio en la cruz. Así que esperamos y tenemos la seguridad de que nos vamos a encontrar con él un día en el cielo. Por otra parte, con relación a la pandemia, tengo que decirles que lo he tomado de buena forma. He tratado de aprovechar el tiempo, leyendo más la palabra, orando y escuchando programas de radio en BBN, principalmente los programas de Lehman Strauss, Hora de Estudio Bíblico, que me parece excelente, que siempre dan mensajes con una doctrina muy sana y donde nos da un gran aprendizaje. También he escuchado programas en YouTube de Raúl Ferraro, que también son muy interesantes y nos hacen crecer mucho espiritualmente. Quiero decirles que veamos esta pandemia de una forma positiva en lo que se puede, en el sentido de que gracias a Dios nos toma esto en un momento donde tenemos los medios tecnológicos para no interrumpir las actividades de la iglesia en general. Podemos reunirnos y vernos a través de esta tecnología, de estos sistemas, y no extrañamos los cultos de los domingos, salvo el poder vernos y abrazarnos. Pero fuera de eso, recibimos siempre los excelentes mensajes del pastor y los copastores que preparan y se preocupan por dar un excelente mensaje. No he escuchado a nadie de la iglesia que me haya enterado de que haya sido contagiado. Eso quiere decir que en general nos estamos cuidando bien. Solo hay una manera, que es cumplir con las regulaciones y las instrucciones que dan las autoridades. Si hacemos eso, nos vamos a mantener sanos y vamos a poder encontrarnos un día cuando todo esto haya pasado. Quiero decirles también que por favor no nos olvidemos de los hermanos que tienen necesidades en esta situación, que han perdido trabajo, que les ha disminuido el trabajo y sus ingresos han sido perjudicados y que tal vez están pasando algún tipo de necesidad. Así que los que hemos mantenido el trabajo, los que Dios nos ha protegido en ese aspecto, debemos entonces solidarizarnos con los demás, acordándonos entonces del segundo mandamiento, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Por supuesto, no olvidarnos de la iglesia, que gracias a que hemos estado colaborando, y felicito a los hermanos que en general han aportado para mantener la iglesia funcionando y cubriendo los gastos, que no son pocos. Así que espero que
podamos seguir. Los invito a que sigamos entonces en estas actividades, que sigamos viéndonos, que sigamos formando parte de la iglesia, que seamos un grupo de creyentes que nos reunimos para aprender y para crecer más espiritualmente cada semana, participando tanto en el culto como en los miércoles que se hace la reunión y las reuniones en los diferentes grupos también. Así que espero que todos se mantengan bien, que pasen muy bien, que Dios los acompañe y nos veremos cuando Dios lo permita personalmente para abrazarnos todos. Un abrazo y que estén muy bien. Muy bien, y después de este tiempo de adoración y alabanza a Dios, vamos a los cumpleañeros de esta semana. Tenemos que el día 18 de agosto estuvo de cumpleaños Gladys Moreno y el día 19 estuvieron de aniversario Jorge y Carmen. Para ellos, nuestro más cordial abrazo virtual, ¿verdad? Y recuerde que si usted es nuevo o hace poco tiempo se congrega con nosotros, puede escribirnos al correo info@graciabiblica.com para incluirlo en los motivos de salud. Muy bien, ¿qué tal si ahora oramos como familia por los siguientes motivos? Queremos dar gracias a Dios porque en algún momento de nuestra vida intervino y nos liberó de una vida de esclavitud, de ceguera y mentiras. Y nos trasladó al reino de Cristo, en donde en vez de llamarnos esclavos o siervos, nos llama hijos. ¿Cuándo y cómo fue ese día de su liberación? ¿Y cuándo nació de nuevo a una relación como hijo de Dios? Qué bueno poder recordar eso siempre. Agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes por su fidelidad y generosidad con los gastos de nuestra iglesia, así como también por apoyar a las familias que están pasando necesidades. Agradecemos también a Dios por el tiempo de celebración que tuvimos ayer para nuestras madres, el cual realizamos de manera virtual. Siempre que la familia de Dios se reúne, es un buen tiempo de mucha comunión y bendición. Pedimos por una sobrina de Carmen, que su esposo padece de COVID. También por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana. Pedimos por fortaleza y consuelo para Frances y su familia tras el fallecimiento de su padre, Mario González. Oramos por Lorena, quien está a la espera de una cirugía en su vientre. También por la señora Estela, quien está a la espera de un marcapasos. Por el hermano de la nuera de los Valdés y su problema de leucemia. Por la hermana de don Oscar Ceravalli, con un problema de esclerosis. Y por la señora Marisela y su problema de columna. Ponemos en oración también a la familia Coto Badilla, misioneros en México, quienes en este momento se están trasladando a Mérida en un viaje muy largo y peligroso. Pedimos por la protección de Dios para ellos. Oramos en general por todos nuestros misioneros, por Milo y Raquel en Nicaragua, por Aarón, quien se está preparando para el campo misionero, por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, pero también por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y nuestros gobernantes, especialmente en medio de esta crisis mundial. Y no dejemos de orar por Venezuela y por Colombia, así como también por tantos hermanos alrededor del mundo que sufren. Además, queremos orar por el proyecto para la compra del equipo
de audio y video. Y si usted desea dar un extra, puede hacerlo a través del mismo medio en que ofrenda, colocando que es para el proyecto especial. Muy bien, ahora, ¿qué tal si me acompañan para que realicemos la lectura del día, que la encontramos en Éxodo capítulo 12, del versículo 3 al 13? Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa, donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán toda la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán el fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Muy bien, el mensaje para hoy se titula La Pascua, una historia de liberación que continúa hoy y que nos compartirá nuestro pastor Alonso Cabezas. Hermanos, ¿y qué tal si me acompañan a orar? Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias por tenernos aquí, gracias por lo bueno que eres con nosotros y realmente es un privilegio estar aquí alabándote y prestos a escuchar tu palabra. Señor, queremos orar por los motivos que hemos mencionado hoy, por la salud de nuestros hermanos. Por favor, tenlos en cuenta, ayúdales en esas enfermedades a salir de ellas. Como también queremos orar por nuestras familias, hermanas que están padeciendo su situación económica a causa de esta pandemia. Oramos también por nuestros misioneros, para que tú les sigas guiando y ayudando en su obra. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por este tiempo y continuamos, Señor, atentos a aprender lo que hoy tienes para enseñarnos con el mensaje de hoy. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y bueno, ahora tenemos un invitado especial y que seguramente le va a gustar a ustedes los chicos como también a los adultos. ¿Qué tal si ahora vamos a
a escuchar a nuestro amigo Rocky. Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de nuevamente un domingo más estar juntos con un propósito. ¿Cuál? Glorificar a nuestro Señor. Él es el que merece culto. Así que gracias al Señor por todo. Aquí estamos acompañados por algunos amigos que ahí están, juegue que juegue. Pero bueno, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Muy bien, mi hermano. ¿Y usted? Muy bien. Niños, saludos a todos, bendiciones a todos, bendiciones. Bueno, pues qué bueno. Oiga, mi hermano, ahora esta semana hemos estado hablando de qué. Bueno, hemos estado hablando de los simbolismos, de la circuncisión, de los milagros y todo ese tipo de cosas. Sí, señor. Pero usted sabe qué me recuerda eso. A ver, ¿qué le recuerda? El santuario. Usted sabe que el santuario representaba tantas cosas, hombre, muchísimas cosas. De hecho, el santuario estaba compuesto por el atrio, que era la parte de afuera, donde estaba el lavatorio y todo, la mesa del sacrificio, sí señor, y después el tabernáculo. Sí, el tabernáculo estaba compuesto ¿de qué? Estaba compuesto de, a ver, piense. Sí, estaba compuesto del lugar santo y del lugar santísimo. Oiga, y vamos por partes. Y usted sabe que había en el lugar santo. En el lugar santo habían tres elementos muy importantes. Vamos a ver, la mesa de proposición. Ajá, la mesa de proposición, exactamente, del pan de proposición. Estaba la mesa del incienso, el altar del incienso. ¿Y sabe cuál me gusta más? Sí, me imagino. El candelabro, ¿verdad? O el candelero de oro, también se llama. Sí, señor. Y usted sabe una cosa, ese candelero de oro, dice Éxodo. Vamos a ver si en Éxodo, por aquí tengo el apunte, en Éxodo capítulo 25 del 31 al 40, sí señor. ¿Tiene un forro ahí? Pues sí, tengo un forrito ahí. Muy bien, y usted sabe una cosa, dice que tenía 6 brazos y uno en el centro. Y esos 7 brazos en total, dice que tenían flores labradas, tenían manzanas labradas, tienen unas copas donde se ponían él daba la luz. Ah, sí, perfecto. ¿Y sabe qué? Y dice la Biblia que no era armado. ¿Cómo no era armado? No era una sola pieza de oro y era martillado. Ah, qué lindo, por supuesto. Y usted sabe ese simbolismo maravilloso. Primero los 6 brazos, el 6, número de hombre. Y el central, bueno, ese suma 7, la perfección. Y la luz. Ay, mi hermano, ¿quién dijo yo soy la luz del mundo? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese oro, sinónimo de majestad. Y ese martillo que labró y formó el candelabro. A ver, ese sí no me acuerdo. El sacrificio de nuestro Señor. Y usted sabe qué era lo que le daba combustible a esa luz. El aceite de las copas. El Espíritu Santo. Ay, qué increíble, qué belleza. Ven, todo eso era un simbolismo. Los judíos no querían entender. Bueno, pues, vean ustedes, qué detalle más, qué detalles de detalle. Por eso dice el versículo de 3. Por esas reglas son solo sombra, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Colosenses 2:17. Qué verdad más profunda, ¿verdad, mi hermano? Bueno, niños, niñas, hermanos, hermanas, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pues sí, seguimos aprendiendo. Nos vemos y un gusto haber estado con ustedes. ¡Adiós!
Buen día, qué bueno es poder entrar en la palabra de Dios, estudiar juntos como iglesia, seguir congregándonos para conocer más de nuestro Señor y su voluntad escrita para nosotros. Precisamente hemos estado hablando de temas que si no trazamos bien la palabra se nos van a hacer enredos y producen muchos problemas en la iglesia, discusiones. Temas como los milagros, las profecías, las lenguas, el día de reposo, los diezmos, los sacrificios. Vamos a hablar de muchos de esos temas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos creemos en la palabra de Dios, sí, yo creo que todos dirían amén, pero ¿qué diríamos si la Biblia nos muestra algo que no creemos nosotros? Ahí es donde tenemos que bajar y decir, Señor, ábrenos el entendimiento. Y vamos a seguir con temas al respecto. Recuerden la clave. Esfuérzate para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica, interpreta, usa, traza, maneja con precisión, como si fuera un bisturí con cortes muy delicados y finos, que explica correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Saber trazar bien las fronteras, saber diferenciar los contextos, saber cuándo es para Israel, cuándo es para nosotros, dónde hay sombras, dónde son realidades, qué debemos practicar hoy. Y precisamente esa es la serie que estamos estudiando, la sombra o la esencia. ¿Qué debemos practicar hoy? ¿La sombra o la esencia? Y es cuestión de ubicarse. Recordar que Dios tenía un plan con Israel desde Génesis 12 y que terminará hasta el final de los tiempos y que fue pausado debido a su endurecimiento. Y ahí tenemos el paréntesis que Dios abrió en el cual entramos nosotros. Estamos en un tiempo especial. Debemos saber distinguir bien esas fronteras y que cuando se cierre este tiempo Dios activará de nuevo sus tratos con Israel, su plan que quedó pausado y continuará donde quedó pendiente. Eso nos va a ayudar mucho, porque la Biblia no es una sopa de letras donde tomo de aquí para allá lo que me conviene y lo que me suena bonito. Entonces, seamos estudiantes no de superficialidad, sino profundos. Aquí tenemos el plan de Dios con Israel, como estaba cuando iba llegando al Nuevo Testamento, la primera venida, desde el Antiguo, el Nuevo, la primera venida y la segunda. Y lo que está por cumplirse aún, ¿por qué? Debido a su endurecimiento. Entonces Dios pausó, postergó todo lo que tenía pendiente con su pueblo y es cuando entramos nosotros en la escena, lo que llamamos el misterio, porque no había sido revelado antes sino hasta que Dios lo reveló al apóstol Pablo. Y cuando se trata de qué debemos aplicar hoy, entonces si Dios reveló este plan en el cual estamos viviendo al apóstol Pablo, entonces debemos recurrir al apóstol Pablo y preguntarle, ¿qué debemos practicar hoy? Los escritos que el Espíritu Santo inspiró en él nos van a responder la pregunta sobre qué debe guiar nuestras vidas, qué pautas aplicables hoy. Ahí tenemos las citas que vimos la semana pasada de Romanos 11, Colosenses 1 y Efesios 3. ¿Cuántas veces Pablo insiste en que Dios le reveló algo a él especial para nosotros los gentiles, las gentes? Ustedes los pueden leer en su casa si no estuvo la semana pasada con nosotros. Y entramos ahora a otra pregunta. ¿Qué pasó entonces con esas prácticas judías? Todos esos rituales, ¿en dónde quedan? ¿Qué debemos practicar en nuestro tiempo? ¿Cómo se deben aplicar? ¿De qué manera? Por eso es muy importante que dice Pablo, el mensajero de Dios para nuestro tiempo. Recuerden que todo lo terrenal o práctica externa que Dios utilizó con Israel para ilustrar realidades espirituales eran sombras que ya han quedado atrás. Como dije la vez pasada, como un buen maestro, como una buena maestra de kinder, de escuela, que usa figuras como plasticina y otro tipo de representaciones para ilustrar verdades o realidades mayores. Por ejemplo, cuando nos hablaban de la Tierra, ¿qué usaban? Un globito, el globo terráqueo, y aquí, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y cuáles son los 5 continentes?
Esto es una representación, una sombra, una copia de nuestro planeta. No significa que este sea el planeta. O cuando hace un tiempo que Samuel dijo que me iba a hacer un submarino de papel. Vean el submarino de papel que hizo Samuel. Es una representación, una sombra, una copia, un modelo a escala de un submarino. Pero no es un submarino real, es una copia, una sombra, un modelo. Así Dios hacía con su pueblo Israel a través de todos estos rituales, como vimos la semana pasada, como la circuncisión, por ejemplo, para representar una realidad espiritual. Y así con cada una de las que vamos a estar viendo. Solo eran representaciones, eran sombras, modelos, copias, figuras, pero no la realidad misma. Como cuando uno va a la playa y una sombra muy bonita que proyecta la palmera, pero no es la palmera. Lo más importante es la palmera. Eso es solo lo que representa. La palmera es mucho más importante y bella y útil que la sombra que proyecta. El problema es que aunque parece muy obvio, esto confundió a muchos a través de la historia, como los Gálatas y los hebreos, que se enamoraban de las sombras, de los rituales, de las tradiciones, y no querían avanzar a la realidad, y por eso es que Pablo les llama la atención varias veces, miles de años, por ejemplo, para los hebreos, de apego a estas sombras y cómo entender que ya todo lo había cumplido Cristo, que ya no eran necesarias esas prácticas como un requisito. Pueden ser y continuarán, yo creo, algunas como una remembranza, una conmemoración de lo que ya hizo Cristo. Y aún peor, el peor error es creer que esos rituales pueden hacerme ganar un favor especial o mayor ante Dios. Peor aún, completar la obra salvadora de Cristo. Que eso es lo que Pablo reprochaba y duramente. Cuando uno cree que esos rituales o eso de cumplir ciertas cosas nos hacen ser más merecedores de la gracia de Dios o ayudan a completar la obra de Cristo en la cruz, ahí sí estamos mal. Ahí es cuando Pablo dice, de la gracia han caído. ¿Cómo puede ser que hayan pisoteado la gracia de Cristo? Así que avancemos de las sombras a la luz. Y otra vez es cuestión de ubicarnos. Estas son algunas de las que estamos viendo o vamos a estudiar. De los temas, la circuncisión, la Pascua, el sacrificio, el Sabbat, el diezmos, el sacerdocio, el bautismo. ¿Dónde quedan esas señales hoy? Como decía antes, la semana pasada estudiamos el ritual de la circuncisión. Una señal visible que consistía en el cortar una parte del prepucio de los niños. Normalmente era los niños de 8 días. Había unos casos en que eran mayores porque no lo habían realizado más temprano. Dios mandó quitar esa parte que producía infecciones. Era un foco de infecciones. Hoy vimos que ahora Dios, que dice, ya Él efectuó una, no con mano, una realidad espiritual, la circuncisión aplicada a nosotros. Ya la efectuó Él en Cristo cuando creímos, y eso es que separó, quitó de nosotros esa relación con la carne, la ley, eso que nos condenaba, y nos manda en el aspecto práctico a cada día limpiarnos, cortar todo lo que nos causa infección dentro de nuestra vida. De hecho, esa fue la tarea para esta semana. ¿Qué hemos estado cortando esta semana? Que nos causa infección en el aspecto espiritual, moral, emocional, en nuestro corazón, el verdadero yo. ¿Qué hemos cortado? Pues sigamos con esa tarea todos los días, estar cortando todo lo que nos causa infección, lo que nos separa del Señor. Y hoy vamos a entrar en el tema de la Pascua, otra práctica u ordenanza de Dios con el pueblo de Israel. No sé si será la principal, me parece, podría decir que es la principal, la Pascua. Pascua, una historia de liberación que continúa hoy. Vamos a hablar un poco de esa historia de la Pascua. Primero, un poco de contexto. Aproximadamente 1500 años antes de Cristo, un pueblo estaba siendo oprimido cruelmente por otro. Ya llevaban 400 y resto de años
Un pueblo que por su desobediencia o incredulidad cayó en esclavitud. Un pueblo en estado de esclavitud por generaciones y sin esperanza de solución. Ellos por sí mismos jamás iban a poder salir de ese estado. De hecho, el faraón incluso hasta estaba mandando a matar todos los niños varones para que ese pueblo no se hiciera más numeroso y más fuertes. Así que no había esperanza para ellos. Pero Dios decide intervenir de forma sobrenatural en la historia del hombre para sacarlos de ese estado y darnos a todos una gran lección de justicia, misericordia y gracia que recordamos hoy. Precisamente vamos a recordar ese evento no solo como un hecho histórico de los judíos, sino como un reflejo de nuestra propia historia. ¿En qué similitudes, qué paralelos hay con nuestra historia? Lo primero que vamos a ver es Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra en hebreo es Pesach, que significa exención, brincar, pasar por encima, pasar por alto, dejar a un lado, saltar encima o librar. Entonces significa pasar por alto, brincar. En inglés se usa la palabra Passover, que es muy bien traducida, pasar por encima, pasar por alto. No es Easter. Easter es otra fiesta que luego le llamaron Pascua, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Más bien es una celebración pagana, a una diosa pagana de la fertilidad. Es Pascua, Passover, que significa la liberación. Y vamos a ver qué fue lo que Dios pasó por alto. Un poco de contexto. Para eso vamos a ir a Éxodo 11, 4 al 6. Éxodo 11, 4 al 6. Estamos en la víspera del último juicio de Dios contra Egipto por su rebeldía, la del faraón, por su dureza de no querer atender al mandato de Dios de liberar a su pueblo. Ya habían tenido 9 plagas, duras, terribles, y aún así él no aflojaba hasta que vino la número 10, la víspera de esa última plaga, del último juicio de Dios. Éxodo 11, 4 al 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Vean que no habría discriminación alguna, ya sea entre seres humanos y animales o entre diferentes clases sociales. Todo primogénito varón moriría. El primogénito se consideraba el símbolo de la continuidad. Tenía doble bendición para los judíos y para los egipcios. Tenía ciertas coberturas especiales por parte de sus dioses, precisamente a los cuales Dios iba a avergonzar. De hecho, había estado avergonzando con las anteriores plagas a cada uno de sus dioses. Y con esta última iba a avergonzar a los más poderosos, a lo que más les dolía. Era un juicio inminente. Y solo había una manera de escapar, y era la que Dios había dispuesto, la que Dios había descrito, provisto por sí mismo, a su manera, aunque pareciera extraña, aunque pareciera grotesca y violenta, sangrienta. Solo había una manera de salvarse. Y vamos a hablar precisamente de ese ritual judío. Vamos a hablar de la primera Pascua. Y para eso vamos a ir a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Voy a leer del 3 al 7. Estoy sacando los más representativos. Usted puede leer después con más tiempo todo el capítulo. Dice así, capítulo 12, versículo 3. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo
en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Noten hasta aquí que hay un animal que está muriendo en vez del primogénito, el sustituto. Voy a saltar al versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, o pasaré de lejos, o pasaré por alto. Aquí está la palabra Pesaj, Pascua. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Voy a saltar al 27. Les responderán cuando les pregunten, aquí está diciendo, cuando les pregunten qué están haciendo. Este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Ahí tenemos la palabra, pasó de largo. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. De nuevo, aquí Dios utiliza copias, figuras, modelos, representaciones, objetos como sombras, como un material de apoyo pedagógico de una realidad, para enseñarle a su pueblo una serie de lecciones sobre esta liberación, para que nunca olvidaran, porque no solo Israel, yo creo que todos nosotros somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas y cuando se nos olvidan las bendiciones de Dios, nos volvemos malagradecidos y exigentes, quejumbrosos. Vean que al final todo esto era un asunto de fe. Una fe mostrada en el objeto visible, en un símbolo visible que Dios designó como medio de salvación en ese momento. Un único medio de salvación que fue diseñado por Dios y al cual tenían que acogerse, tenían que seguir esa instrucción al pie de la letra. Siempre la salvación bajo las condiciones de Dios, no las nuestras, aunque parezca desagradable. Esto era sangre, matar a un cordero inocente. Y yo me imagino los niños en la casa preguntando, papá, pero ese corderito tan bonito que hemos estado cuidando va a morir, ¿por qué lo van a matar? ¿Es él o es usted? Oh, la ira, el juicio de Dios va a caer, sea sobre usted o sobre el cordero, ¿en quién prefiere? Qué recordatorio, pero Dios quería asegurarse que nunca se olvidara lo que Él estaba dando. Y voy a presentarles un video de esa noche cuando llega el ángel de la muerte de una película, muy rápidamente, y cómo ve en las casas donde está pintada la sangre de ese cordero que murió en sustitución del primogénito. Ahí no entraba la muerte, no entraba el juicio.
¿Recuerdan la parte de la cita bíblica que significa Pascua? Y veré la sangre y pasaré de lejos. Ahí se ve muy bien en el video. El ángel de la muerte no entraba, el ángel que impartía el juicio. Donde estaba la sangre, no entraba el juicio. No olvidemos eso. Finalmente, Dios impartió ese juicio contra todos los primogénitos en donde no estaba la sangre, especialmente de los egipcios, que ellos jamás iban a creer eso y no lo hicieron. Incluyendo al rey, al faraón, quien sufrió la pérdida de su primogénito, donde más le dolía. Y sus dioses quedaron todos avergonzados. Así que finalmente dejó ir al pueblo y fueron liberados de esa esclavitud de Israel. Dios les dio entonces una nueva identidad, una nueva casa, un nuevo hogar. Iniciarían un viaje para llegar a ese lugar. Todo un viaje de preparación para enseñarles quién es Dios, quiénes eran ellos, enseñarles dependencia, enseñarles a ser un pueblo santo, especial, para que llegaran a su pueblo preparados. Esa misma noche de la Pascua, entonces a ese cordero que mataron, debían hacerlo asado. Debían acompañar esa cena de ese cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa era la Pascua original. Debían hacerlo con la ropa ceñida en su cinturón bien apretado, listos con los zapatos calzados y el bordón en la mano. Dice la Biblia, listos para salir en cualquier momento. No olvidamos eso. No olvidemos eso más tarde. Listos para salir en cualquier momento. Pero no significaba que ahora eran libres y cada uno se iba a ir donde quisiera y ya era dueño de su destino y vivir a su manera. No. Dice en Levítico 25:55. Dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, dice el Señor. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, dice el Señor. Son siervos míos. Él los compró, Él los liberó, eran su posesión. No era que eran libres para hacer lo que querían. En Ezequiel 20:10-12 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, quien los santificó. Los he separado, significa santificó, los he separado. Los saqué de lo común, de donde no valían nada. Y ahora han sido apartados para un propósito especial. Eso es santificar, apartar, separar. Ahora ya no eran esclavos sin esperanza. Tenían un Dios, un Padre, una identidad y pronto una nueva casa. Ahora servían a un nuevo amo. Pueden notar un gran parecido con nuestra historia, con nosotros. Su historia, ¿cómo es? No fuimos esclavos alguna vez, no fuimos liberados también de algo mucho peor. ¿Es así o aún no ha creído en el único medio de salvación? ¿Qué ha hecho con la sangre del Cordero que ya fue sacrificado, el Cordero perfecto, como lo señaló Juan el Bautista cuando lo vio en Juan 1:29? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando Juan lo vio, dijo, este es el cumplimiento de todo. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué ha hecho usted con esa sangre del Cordero inocente que pagó el precio que a usted le tocaba pagar? Si usted ha creído y recibido ese regalo de la salvación en Cristo, entonces ha sido liberado del reino, de esa esclavitud, de las tinieblas, del diablo, del pecado, del mundo, y ha sido trasladado al reino de la luz, como dice Colosenses 1:13-14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hemos sido liberados de la culpa y el castigo del pecado. Eso se llama justificación. Estamos siendo liberados del dominio del pecado que tenía en nuestra vida, desintoxicándonos. Eso se llama santificación, dejando todas esas mañas y aprendiendo a vivir como hijos. Y un día, cuando lleguemos a la tierra prometida,
a nuestra verdadera casa, seremos liberados de la presencia del pecado aquí y alrededor nuestro. Eso se llama glorificación. Antes no podíamos agradar a Dios, estábamos muertos. Ahora hemos sido liberados de un amo terrible, el pecado, el diablo, el mundo, para servir a otro amo, que ya no nos llama ni siquiera a nosotros como, no nos ve como esclavos. Nos dice que somos sus amigos, nos dice que somos sus hijos. Alguien que nos conoce mejor que cualquiera y que quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad buena, perfecta y agradable. Ahora veamos este ritual en el plan de Dios, a la luz de la revelación progresiva en la Biblia. El ritual judío, como leímos antes en Éxodo 12, 3 al 7 y otros versículos, dice que la noche misma de la Pascua debía ser fiesta, con el cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura, y debían hacerlo con la ropa ceñida por el cinturón, con los zapatos calzados y el bordón en la mano, listos para partir en cualquier momento. Ese era el ritual, una cena que les iba a recordar. Ahorita vamos a ver rápidamente los componentes y qué significan. Les recordaba ese evento primario en su historia, algo que cambiaría sus vidas para siempre como nación, un antes y un después. La esencia detrás, ¿qué era la esencia detrás? La liberación de la esclavitud y la salvación a través de la muerte de un inocente, por medio de la sangre de un cordero inocente. Con Cristo y la pausa en el plan de Dios con Israel. ¿Qué dice Pablo entonces? Recuerden siempre, vamos a ver qué dice Pablo cuando se trata de qué debemos practicar para hoy. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Qué dice Pablo en general sobre todos los rituales? Primero, Colosenses 2:20 al 23. Dice que si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso, o sea, son temporales. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, apariencia de piedad, dice, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Pregunto, ¿por qué no celebramos este ritual de la Pascua como una ordenanza, como algo requerido para hoy? Alguien puede decir, Jesús la celebró, Él siempre iba a Jerusalén con sus padres y luego ya como adulto, Él la celebró, entonces nosotros debemos celebrarla. Ya porque Jesús lo celebró, debemos celebrarlo. Jesús también se circuncidó, debemos circuncidarnos como regla. Ok, ¿qué debemos preguntar entonces? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Es una ordenanza para hoy? No. Hoy aplica la esencia, la verdad espiritual, efectuada por Cristo, cumplida por Él. Y vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 7 al 8. Desháganse de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Recordemos, unos días antes, 7 días antes, ellos tenían que hacer una preparación y sacar toda la levadura de sus casas. Como cada quien hacía su pan, que la levadura, también Dios la utilizaba con fines pedagógicos, porque la levadura, como es minúscula, y cuando se introduce en la masa no se ve, pero sus efectos sí se ven poco a poco. Afectan desde adentro, tanto química como físicamente, luego el exterior de la masa. Y Dios usaba eso para enseñarles a su pueblo, enseñarle a su gente los efectos del pecado, cómo trabaja el pecado sutilmente, pero afecta desde adentro mis pensamientos, mis sentimientos, desde mi corazón hasta lo que se ve afuera. Entonces Dios también les mandaba que esta celebración, el recuerdo de haber sido liberados
de la esclavitud tenía que hacerse primero sin levadura, limpiando la casa, limpiando nuestra vida. Tenían que barrer bien, que no hubiera rastros de levadura. Y ese día el pan que se cocinaba era sin levadura. Era un pan tieso, aplastado. Así que eso también tenía un simbolismo, como lo recordamos cuando hacemos la cena del Señor cada primer domingo de mes. Pablo dice nuestra Pascua, que es Cristo. Entonces, así como esto les recordaba la liberación de Egipto, la iglesia, nosotros también, cuando celebramos lo que Cristo hizo por nosotros, también debemos pensar en ese asunto de la levadura, permanecer libres de la levadura, libres del dominio del pecado, libres de esos efectos que produce. Porque por la muerte del Cordero nosotros ya no tenemos esa relación judicial, ya el pecado no es nuestro amo, ya no tenemos que pecar irremisiblemente, sin remedio, no, ya Él rompió esa relación. La iglesia debe separarse de todo lo que nos contamine. Eso incluye cualquier, y Pablo cuando escribe eso está hablando de algún miembro de la iglesia que estaba pudriendo al resto. Incluye hasta eso. Así que Pablo termina diciendo, celebremos esa fiesta, no con la vieja levadura, que es malicia, perversidad, sino con pan sin levadura, que es sinceridad y verdad, transparencia, ser genuinos ante Dios. Los creyentes debemos celebrar esa Pascua todos los días, no una vez al año como los judíos, todos los días, recordando una vida libre del pecado porque ya Él nos sacó de ese reino, de esa esclavitud. Es una aplicación diaria esta fiesta para los cristianos hoy. Cuando Dios vuelva a retomar su plan con Israel, supongo que esta ordenanza se debería hacer, pero ya como una fiesta conmemorativa de lo que ya Cristo hizo, como hacemos nosotros la cena del Señor. Pero nunca como un medio para ganarse el favor de Dios o para completar la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación, como un recordatorio de lo que ya el Mesías hizo en la cruz. En conclusión, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, sino la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La ley no podía perfeccionar lo que Cristo hizo, la realidad, lo que Cristo hizo en la cruz. La ley es un diagnóstico nada más, para decirnos qué mal estamos, cuán separados estamos de Dios, ¿para qué? Entonces, darnos la necesidad de ese Salvador, hacernos conscientes de la necesidad de un Salvador. El ritual externo era una enseñanza o ilustración de ese cambio o transformación real que Cristo hizo en la cruz. Colosenses 2, 16 al 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. No es un asunto de juzgarnos, porque no es un requisito. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, la esencia, se halla en Cristo. Ya esos rituales externos no son requeridos, no son una ordenanza. Todo eso lo cumplió Cristo para darnos el beneficio espiritual, la transformación real y que se nos aplicara a nosotros. Ahora otra pregunta aquí. Entonces, ¿será pecado celebrar la Pascua hoy? Ya vimos que no es un requisito, pero no dice que no se debe practicar, de que ya es pecado hacerlo, no. Creo que es una buena manera de recordar lo que Dios hizo. De hecho, nosotros en mi familia tratamos de hacerlo, de recordarlo. Tratamos de simular un poquito la cena de Pascua judía. De hecho, lo hemos hecho con algunos de los grupos en la iglesia, para sacarle más el jugo a cada uno de los símbolos, porque cada uno es una enseñanza. Y es bueno hacerlo en cierta manera también porque somos olvidadizos. Y como dije antes, cuando olvidamos las bendiciones de Dios, vamos a enfocarnos
en las cosas de aquí y nos vamos a volver malagradecidos, quejumbrosos y no apreciamos tanto que hemos recibido. Es muy bueno estos símbolos y practicarlo porque nos ayuda no solo a recordar, sino también para enseñarle a nuestros hijos lecciones tan importantes. Pero quiero dejar claro que no es algo obligatorio, no es una ordenanza, y mucho menos, y nunca ha sido para completar la obra de salvación de Cristo o para ganar el favor de Dios. No nos hace tampoco ser más santos o ser más espirituales o especiales. No caigamos tampoco en eso de hacernos más judíos cada vez y hablar en palabras en hebreo y poner banderas de Israel y candelabros de 7 brazos en la iglesia, como se está poniendo de moda. No tenemos que judaizarnos. Pero si hay una costumbre que es buena, por ejemplo, en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, qué bueno copiar eso, porque copiamos en Halloween y otras tonterías. Copiar cosas y celebraciones que nos ayuden a apreciar más las bendiciones de Dios nunca está de más. Y nosotros nos enfocamos en la esencia, en el significado espiritual que significaba lo que Cristo hizo ya, teniendo obviamente ya el entendimiento, la pieza principal que es Jesucristo, todo lo que Él cumplió y cómo le da el significado a todo. Cómo Jesús es el libertador y a la misma vez es el Cordero. Quisiera compartir con ustedes un poco de la cena de Pascua y qué podemos aprender de ella. Sí quiero aclarar que con los años, como ven ahí, los judíos fueron agregando otros elementos a la cena de Pascua, que también les ayudaba a recordar más detalles de esta historia. Entonces ellos le fueron agregando otros componentes que les hacían recordar otros detalles. Vamos a ver, repasemos los símbolos. Esto sí era parte de la original, las hierbas amargas. Las hierbas amargas, cuando uno las come, le da un mal sabor de boca. Les simbolizaba, les recordaba, o les recuerda todavía hoy, lo amargo de la esclavitud, de esos años del pasado, antes de su liberación, los años de la esclavitud, los traumas de la esclavitud. En el caso nuestro, lo amargo que es el pecado. Al principio puede saber bien, como algunas de estas hierbas, que uno las come en el momento, no sabe mal, pero al ratito empieza usted a sentir el amargo de sabor. El pecado para usted es amargo, le trae malos recuerdos, entonces, qué bueno, significa que tiene su corazón sensible. Las hierbas amargas. Después, ellos agregaron con los años, el huevo duro. De hecho, algunos cuando no tienen recursos para el cordero, usan el huevo duro como sustituto. Pero el huevo duro les enseña a ellos, y es muy buena lección también, y es bueno hacerlo con los niños de vez en cuando usted haga un huevo duro, la dureza que producía en el corazón del faraón. Esto tiene dos enseñanzas. Primero, la dureza, que entre más plagas, entre más agua hirviendo recibía este faraón, este rey egipcio, más duro se ponía. Y también en el caso de los esclavos, en el caso de los hebreos, de los judíos, como entre más los hacían sufrir, más fuertes eran. Entonces tiene dos enseñanzas. Como las pruebas, como dice Pablo, como dice Pedro, como anuncia Jesús, las pruebas nos hacen más fuertes también. El huevo, entre más agua hirviendo, más duro se pone. Así también las pruebas producen en nosotros paciencia, firmeza. También, este sí es un elemento original, el pan sin levadura. Le llaman los judíos matzah o matzó. Pan de aflicción, le llaman, significa pan de aflicción. Es un pan que es feo porque les recuerda sus años de esclavitud, y también al ser pan sin levadura les recuerda que nuestra vida debe ser una vida libre del pecado, que no admitamos esa levadura porque nos fermenta, nos hace cambiar negativamente y nos hace cambiar desde adentro hacia afuera, sutilmente. Entonces eso significa el pan sin levadura, que también apuntaba a Cristo. De hecho, todos, ve el huevo, entre más sufría Jesucristo, ¿cómo devolvía? Devolvía bien al recibir mal. El pan sin levadura
Un pan que es feo, lo ven que está manchado, tiene manchas del calor, del fuego, y además está perforado como se parecen a las galletas de soda. Así Cristo también fue moreteado, fue perforado por nuestras culpas, por nuestro pecado. Todo apuntaba a Jesús. Después pasamos a las copas. Ellos celebran con 4 copas. Como dije antes, con los años esta fiesta judía se fue ordenando, se fue estructurando, quedando así hasta hoy día en 4 etapas. La dividen en 4 etapas de 4 copas, basándose, esto lo sacaron de la promesa que Dios le dio a Moisés cuando lo llamó, en Éxodo 6, 6 al 7. De ahí sacan las 4 etapas y las 4 copas. En Éxodo 6, 6 al 7 leemos: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo los sacaré de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Esta es la primera copa. Los sacaré, la promesa. Y los libraré de su servidumbre. Ahí está la segunda, libraré. Y los redimiré. La tercera, con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces la primera copa que tenemos es la de los sacaré, la de la promesa, esa esperanza de que un día los iba a liberar, la promesa. Segunda copa, los libraré, los rescataré, ya la liberación espiritual para nosotros. Luego la tercera copa, los redimiré. Esta es la que Jesús, cuando va a entrar en esta etapa, dice: esta es mi sangre. Aquí se cumplía, yo soy el cumplimiento de esa tercera copa, los redimiré, porque redimir significa pagar un precio para volver a comprar algo. Y la cuarta copa, los tomaré por mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una esperanza, la liberación física que aún siguen esperando los judíos, y en el caso de nosotros ya el encuentro pleno con nuestro Señor. Aquí es los tomaré, y Jesús utiliza esta frase cuando le hace una promesa a sus discípulos, que les dice: yo me voy, pero un día volveré y los tomaré. Los tomaré, esa unión. No está hablando del arrebatamiento, más bien es los tomaré como esposo toma a la esposa, a mi pueblo, un día volveré. Y aquí está hablando de un cumplimiento futuro. Nosotros también tenemos una esperanza, un futuro. Y tenemos aquí al Cordero, el sacrificio sustituto por mí, el que murió en lugar del que tenía que morir, que es el primogénito. De aquí viene, me imagino, la frase del chivo expiatorio, el que tomó el lugar y por cuya sangre el juicio pasa de lejos. Y hay otros elementos que podríamos seguir, ¿verdad? Pero vamos a ver estos los principales. Vamos a dejarlo así. En resumen, ¿cuál es la esencia de la Pascua? ¿En qué se parece esa historia a la suya, a la mía? ¿Cómo se puede aplicar hoy? ¿Cuál es el principio detrás del ritual? ¿Cuál es esa verdad que transforma? Recuerden que solo hay una manera de que el juicio pase por alto. ¿Cuál era? Una muy desagradable y violenta. Sí, la sangre del Cordero sustituto, la sangre del Cordero inocente. Como escribe el apóstol Pablo, el justo por los injustos. Solo había una manera, un camino, una verdad, una vida. Juan 3:16 leemos: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Notan las palabras claves: amó, dio. Crea, vida. Usted o Jesús. Como cuando dije antes, si el niño le preguntaba al papá: ¿por qué va a matar ese corderito? Hijo, o se muere usted o se muere él. Pero alguno va a pagar, alguno va a ser juzgado. Usted o Jesús. El juicio siempre va a caer sobre alguno.
¿Sobre quién va a caer la ira de Dios por los pecados suyos? Dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de claro, tiene al Hijo, tiene a Jesús como su representante. Si Dios se lo lleva a usted en este momento, o viene Él por su iglesia y nos lleva, y usted llega allá a la puerta del cielo, ¿qué va a decir? Si le preguntaran, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué va a entrar aquí? ¿Por qué cree que puede entrar aquí? ¿Qué va a decir usted? No diga nada mejor, no diga nada, porque hay alguien que va a responder por usted, que va a decir, no le preguntan a Él viene conmigo, y ese es Jesucristo, es la sangre del Cordero, aquí está las marcas, Él viene conmigo. Esa es la única manera de salvarse. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los únicos primogénitos que se salvaron en aquella primera Pascua fue aquellos en cuyas casas se había puesto la sangre de ese cordero que habían matado inocente. Hoy la salvación es igual. Él ve la sangre, pasa de lejos el juicio. La sangre del cordero tenía que ser rociada después de haberlo matado, después de haber sido derramada. Tenía que haber fe en ese medio de salvación y apropiarse de él. El juez tenía que ver la sangre y así pasaría de lejos. ¿Qué va a ver en usted el juez? Va a ver sus obras, sus méritos, su propia sangre. Se puede lapidar, se puede autoflagelar, lo que usted quiera. Esa no sirve. Es la sangre del Cordero inocente, Jesucristo, el Cordero inocente. Nosotros hoy vivimos por fe, no por vista. Ya no tenemos que matar un cordero, y vamos a hablar más del cordero y el sacrificio después en otra lección. Pero hoy vivimos por fe en lo que ya el Cordero perfecto, Jesucristo, el cumplimiento de esa figura del Cordero ya hizo. Ya no necesitamos de un ritual externo para entender que somos un pueblo especial. Vivimos por fe, no por vista. ¿Es así o no? Todavía no. La Pascua, que es Dios revelándose a sí mismo de tres maneras: como juez, como redentor, como Señor y Padre. Como juez, como redentor y como Señor y Padre. ¿Con cuál se va a quedar usted? ¿Solo como juez? ¿O como redentor que pagó su precio y entonces así experimentar la tercera como Señor y Padre? ¿Se va a quedar solo con la primera? Muchos egipcios se quedaron con la primera. El Dios se quedó solo para juez porque no le creyeron. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo era su vida en su Egipto, en su esclavitud? Su esclavitud a la mentira, al sistema de este mundo, al pecado, al diablo. ¿Cómo era su vida, su Egipto? ¿Cómo era su vida de esclavitud? Esclavitud a la mentira, al sistema de este mundo, al pecado, al diablo. ¿Y cómo fue su liberación? De hecho, los judíos hoy, cuando ponen la mesa para esa cena pascual, muchos decoran su mesa con un mantel color celeste o azul que represente agua, y ponen en el centro uno color café claro, que parezca arena, tierra seca, para recordar el antes y el después, cómo cruzaron su esclavitud a su nueva identidad como hijos de Dios, siervos del Señor eterno. ¿Cómo es su historia? ¿Cómo fue su liberación? ¿Puedes recordar ese antes y ese después de las aguas? Meditemos en estas preguntas. ¿Qué sería de su vida si Dios no hubiera intervenido? ¿Qué sería de su vida? ¿Cuánto valía su vida antes de que Dios hubiera intervenido? ¿Cuál era el propósito de su vida? ¿Tenía propósito? ¿Cuál era su destino? ¿En qué iba a terminar?
¿A dónde estaría usted? ¿A dónde estaría su familia? Y ahora con Cristo, ¿cuánto ha recibido? ¿Cuál es su propósito ahora en su vida? Y sobre todo, ¿cuál es su destino ahora? Esperemos con ansias nuestro encuentro con Él. Recuerden que el pasar las aguas del Mar Rojo no fue el final, fue apenas el principio de la historia. Hasta llegar un día, luego de muchas pruebas y desobediencia y más castigo y disciplina de Dios, llegar a su tierra prometida. Bueno, nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos allá? ¿Cómo lo esperamos? ¿Qué va a pasar el día que nos llame? Ya sea en nuestra muerte o como iglesia nos arrebate de este mundo. Y cuando lleguemos a nuestra verdadera casa, nuestra tierra prometida, ¿qué será ese día? ¿Cómo será ese día? ¿Lo está esperando con ansias? Recuerden que esa fiesta de la Pascua, ¿cómo se celebraba? Voy a leer de nuevo. Debían celebrar esta fiesta con la ropa listos para salir. Dice, ceñida por el cinturón, con los zapatos calzados y el bordón en la mano. Listos, dice, para partir en cualquier momento. ¿Estamos listos para partir en cualquier momento? ¿Está listo? ¿O está muy apegado a esta vida y las cosas que ofrece? ¿Está muy apegado a este mundo? ¿Está muy apegado a Egipto, a la esclavitud? ¿Está listo para cuando Él nos lleve, para partir en cualquier momento? ¿Cómo está esa relación con Dios? Esas ansias de volver a la casa del Padre. Esta semana partió un hermano nuestro que era don Mario González y él dijo cuando recibió la noticia de ese cáncer, yo estoy listo, cuando Dios quiera que me lleve. Wow, él tenía muy claro su casa, él ya tenía clara su historia, él tenía muy claro su antes y su después y por eso estaba ansioso de su casa verdadera. ¿Cuánto nosotros? Ya él no estaba pegado a las cosas de aquí. ¿Estamos listos para salir y partir en cualquier momento? Bueno, espero que hayamos aprendido bastante con esta Pascua. Esta es una práctica judía muy valiosa, muy pedagógica y que nos debe hacer recordar cada día de qué nos libró el Señor y ser muy agradecidos. Como he dicho varias veces, nosotros los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, deberíamos ser los seres más agradecidos del mundo, los más felices. Estamos ahora en un tiempo de crisis, encerrados como los judíos en esa noche, esperando. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Celebrando como familia y aprendiendo más de lo que significa la liberación del Señor y el pago de un inocente por los culpables. Nosotros, ¿cómo estamos aprovechando ese tiempo? Que el mundo vea la diferencia y que nosotros estemos listos para partir en cualquier momento y nos vean ansiosos y tranquilos, con paz. Algo que pasó en esa fiesta de la Pascua, ese día cuando Dios los sacó de Egipto, es que ellos se llevaron a muchos también. Muchos egipcios creyeron y otros que eran esclavos también de otras nacionalidades que estaban en Egipto, también fueron con ellos. ¿A quién se va a llevar usted cuando Dios nos llame? ¿A quién nos llevaremos? Lo único que podemos llevar al cielo son personas, son almas. ¿A quién nos llevaremos? Nunca olvidemos de dónde nos libró, nos sacó el Señor. Para que cada día seamos súper agradecidos, otra vez los seres más felices y agradecidos y contarle a otros semejante bendición. Pongamos la mirada en Jesús, el modelo de verdad, la esencia, el sacrificio de verdad, el que sí nos transforma y vivamos como si en cualquier momento nos llamara a volver a casa, a ir a casa y a su presencia, poniendo la mirada en las cosas de arriba, en nuestra esperanza, en la tierra prometida y en nuestro encuentro con Él. Vamos a orar agradeciendo a Dios. Te damos gracias, amado Señor, por tanto que nos has bendecido. Gracias por esta historia, este ritual que hoy nos sigue enseñando tanto. Ayúdanos a recordar, a nunca olvidar de dónde nos sacaste. ¿Qué sería si tú no hubieras intervenido? Gracias por todo lo que eso significó, el que hayas llegado a nuestra vida y hayas pagado el
precio con tu sangre de nuestra salvación. Y si alguien hoy ha entendido lo que hiciste en la cruz, que hoy pueda celebrar también esa Pascua con nosotros, celebrar esa liberación y ese precio que costó la liberación, tu sangre, que pueda haber un antes y un después hoy en muchas personas. Gracias por lo que haces y sigues haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esa nueva identidad que nos has dado y a ser siempre los más felices, los más agradecidos del mundo, seguir disfrutando de esa relación contigo. Gracias por esta gran familia de esta iglesia y gracias por tu palabra. Gracias por tanto que nos das. Te agradecemos y oramos por Cristo Jesús. Amén. Que tengan una feliz semana llena de agradecimiento al Señor. Bueno, hermanos, damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí y estudiar su palabra y aprovecho de una manera personal para felicitar a todas las madres en su día. Eso fue la semana pasada, pero ayer tuvimos la celebración oficial de la iglesia, tuvimos una actividad en las redes sociales, entonces aprovecho primero para decir mami, feliz día, y segundo para decirle a todas las madres, feliz día también. Espero que sigan recibiendo grandes bendiciones de Dios y que Dios las tenga siempre con la mirada puesta en Él, que no les permita nunca dejar de lado su voluntad y siempre aferrados como familia a la palabra de Dios. Aprovechamos también para ir escribiendo ya sea un mensaje feliz día de la madre, igual puede ser parecido al mío o puede ser diferente, pero también para despedirnos en el chat. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Damos también gracias al Señor por permitirnos estas oportunidades y confiamos en que nos veremos pronto y que el Señor tiene control en medio de todas estas situaciones. Damos gracias a Dios entonces. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón te doy el control,
consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser